Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente o en su defecto Living Waters Tijuana, Jorge Valverde. Pues vamos a continuar, mi hermano, con la vida y la ciudadanía de este apóstol Pablo, el estudio de Pablo, el apóstol de los cristianos. Amén. Y nos quedamos en la ciudadanía romana. Mira, la ciudadanía que Pablo tenía, la doble ciudadanía, para ser ciudadano de Tarso, para tener ese, como hablábamos la última ocasión, de este ejemplo que dabas de Tijuana, Estados Unidos. A nosotros por nacimiento nacimos en México, somos ciudadanos mexicanos, pero para ganar la ciudadanía o la doble ciudadanía, en esta época hay ciertas maneras de lograrla. Sí, amén. Pues en aquel tiempo, para tener una ciudadanía de Tarso, tenías que poseer 500 dracmas. Y 500 no suena como mucho, pero... Como 500 pesos, pero ¿cuánto equivale a una dracma, no? Déjame decirte que 500 dracmas equivalía al salario de 1 año y medio. Wow. Imagínate, juntar el salario de 1 año y medio íntegro. Olvídate de la despensa, olvídate, juntar el salario de 1 año y medio, eso costaba pagar tu ciudadanía. Si son 365 días, mi hermano, entre dos estamos hablando de 182 días, más 365 días, que es el año, y estamos hablando de cuánto es el salario mínimo ahorita. Aquí. Uy, acaba de subir, pero no desconozco en cuánto está. 200 pesos, ¿no? El salario de 1 año y medio, una dracma, serían 109,000 pesos, mi hermano. Eso sería el que menos, ¿no? Porque menos. Estamos hablando, nadie en realidad gana el salario mínimo, Exacto, pero exacto. Entonces eso salía comprar tu ciudadanía. Pero vamos a hablar de Pablo. Lo más notorio, más importante de aquí es que Pablo fue ciudadano romano desde su nacimiento. Wow, man. Entonces, muchos han hablado, a varios historiadores, que el padre o abuelo de Pablo recibieron ese honor de la ciudadanía por algún servicio especial brindado a un procónsul militar. Okay, amén. Que recordemos que tiene mucho que ver el gobierno del Imperio Romano en ese entonces, que era cuando venía y era el que gobernaba, era la potencia mundial en ese entonces. La Pax Romana, ¿verdad? Que hablaba. Romana, entonces, cuando viene Roma y viene de alguna manera a gobernar casi media Europa y todos esos pueblos que gobernaron, entonces era como que ponían un gobernante, ¿no? En cada uno de esos pueblos. Y era lo que precisamente que probablemente los abuelos de Pablo hicieron como un favor a lo mejor a este gobernante. Un servicio, ¿no? Yo lo veo como a veces las personas que decíamos ahorita, hay muchas maneras de ganarse la ciudadanía romana. Una de ellas es ir al servicio militar con ellos, ¿no? Entonces, de esa manera ganaban la ciudadanía. Algo parecido se especula, porque la Biblia no nos habla, pero los historiadores... En detalle, ajá, ¿no? Sí, los historiadores han llegado a ello, que si Pablo ya la tenía desde su nacimiento, probablemente había generaciones, entonces venía probablemente de esta familia de guerreros que habían prestado su servicio, que de hecho Pablo da muchas analogías, ¿no? Sí, de lo militar, lo militar. Como buen soldado, buen soldado, exacto, sí, buen soldado de Cristo. Entonces, Pablo va a usar esta doble ciudadanía ahora en beneficio del evangelio, bro. Wow. Y es donde viene la pregunta es, ¿cómo estamos usando las bendiciones o beneficios que Dios nos da para cumplir con nuestra misión? Es una pregunta retórica. Amén, sí. Es una pregunta retórica, pues para nosotros primeramente y para el público, para el auditorio que está del otro lado. ¿Cómo estamos usando eso, mi hermano? ¿Cómo estamos usando eso? A veces yo le decía a mi esposa que me sentía bendecido en mi trabajo porque amo mi trabajo, porque obviamente recibo una paga. Pero la pregunta es, todos esos beneficios que nos da Dios, a veces lo vemos como, gracias Dios, pero qué buena onda, ¿no? Que eres conmigo. Pero ¿y qué estamos haciendo, no? Con ese beneficio. Tienes visa, tienes papeles, tal vez tienes... Pablo tenía y tenía el honor de la ciudadanía. Y el libro de Hechos afirma 3 veces que él la poseía y que su ciudadanía conllevaba importantes derechos que lo beneficiaban en su tarea misionera. Que vamos a ver cómo a continuación, en el libro de Hechos, de hecho, se menciona cómo Pablo es juzgado
Pero estos romanos que lo tomaron no sabían que precisamente él era ciudadano romano, mi hermano. Sí, es como... Que implicaba un castigo, o Sí, sea, sí, obviamente. enjuiciar de esa manera como lo enjuiciaron a un ciudadano romano, bro, era meterte en problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Y retomando ahorita un poquito nada más lo que Amén, acabas amén. de comentar de esas bendiciones que Dios nos da. Claro. Por ejemplo, de alguna manera, y mencionaste algo bien interesante, ¿no? Nosotros, tú eres ingeniero de profesión. Semos, dijera Dijera el Jared. y de alguna manera no nos va mal, pero tenemos también ese círculo de ingenieros a un lado, que son personas, probablemente yo conozco a muchos ingenieros que son muy letrados, que son personas que estudian también de repente bastante, Claro. que se documentan bastante, que de alguna manera saben en una plática por preguntarte y ponerte en jaque incluso en muchas claro. situaciones porque tienen un muy buen análisis. Sí. Y análisis que muy probablemente a veces a nosotros nos falta en ocasiones, ¿no? Tenemos esa como beneficio de estar con este tipo de personas, ¿no? Amén. Tenemos la visa, por ejemplo, lo que comentaba, ¿no? Puedo cruzar acá a Estados Unidos Sí. y puedo ir a comprar a lo mejor ropa allá, ¿no? Pero en ese cruce, ¿qué estoy haciendo, no? De alguna manera, por ejemplo, no voy a tocar salarios, mi hermano, pero de alguna manera Dios ha sido bueno y Dios ha bendecido, ¿no? Y si Dios nos ha bendecido, ¿qué estamos haciendo con esa bendición? ¿Realmente estamos ayudando al necesitado? ¿Realmente estamos ayudando a la persona que lo requiere? Si vemos a alguien en la calle pidiendo a lo mejor un peso o un taco, y de repente si nos hacemos de la vista gorda, mi hermano, de repente, ay, ¿por qué le voy a ayudar? Que el obrero es digno de su salario. Amén. Libros bíblicos, Sí, sí, sí. ¿no? O que no trabaje el que no coma. Amén. Y de repente... O lo que se ha vuelto viral, ¿no? Esta frase de que se ha llamado así whitexicans, que es el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Imagínate, esa frase, no sabes cómo me molesta, mi hermano. Verdaderamente pensamos que el que está necesitado, en verdad él quiere ser pobre. Es falso, mi hermano. ¿Cómo es? Y de verdad, pero bueno, perdón, ha de ser el café, bro. Ya no me vuelvas a dar café. Que por cierto, si alguien nos quiere patrocinar café, aquí lo podemos hacer propaganda. Y viene esta parte donde dices, bueno, si Dios te ha bendecido, es para que tú bendigas a alguien más también. Amén. Si Dios te ha bendecido y te ha dado a lo mejor te ha dado trabajo, mi hermano, y te ha dado de alguna manera, si eres mecánico, si eres pintor, si eres carpintero, el oficio que tengas, y Dios te ha bendecido con trabajo para que tú puedas solventar necesidades, y de repente que veas esa necesidad y que te hagas de la vista gorda, es como, híjole, mi hermano, lo que Dios te está dando, esta bendición que te está dando, es para que tú bendigas a alguien más también. Si Dios te ha dado la bendición de hablar, pues bendice a los demás hablando de Cristo, ¿no? Sí, así si es. Dios te ha dado la capacidad de venir y tocar un instrumento, tocar para el Señor, ayuda a bendecir a quienes no saben dar como esa adoración al Señor, y ve y toca y canta con ellos, mi hermano. Entonces, ¿qué estamos haciendo con estas bendiciones que el Señor nos ha dado a nosotros y que a veces las estamos escondiendo? Y me acuerdo del texto, por ejemplo, no recuerdo si era Mateo, cuando dice, ¿acaso puede una luz esconderse debajo de la luz? Entonces, de la luz, sí, correcto, perdón. Entonces dices, bueno, si Dios te ha dado algo, no lo escondas. Claro. Si Dios te ha dado un talento, te ha dado un don, mi hermano, si Dios te ha dado un beneficio en algo, no lo escondas. Todo lo contrario, ve e ilumina, ve y ayuda, ve y aprovechalo para con los demás, mi hermano, ¿sí? Amén. Entonces, ahorita que decías, bueno, tenemos amén. pero predicamos cuando vamos al otro lado. Oye, claro, trabajamos con un grupo de ingenieros y les predicamos a ese grupo de ingenieros. O peor tantito, ¿no? Que nos conozcan y... ¡ay, a poco es cristiano! Sí, ya vas a empezar con los rocazos, bro, ya. Eso duele más, sí. Me explico, porque dices, hijo, yo te he dado esto para mi gloria, amén. Y que no lo estemos haciendo para el Señor, híjole, bro, sí está difícil, ¿no? Amén. Está de pensarse, bro. Está de pensarse, exacto. Sí, y precisamente esta ciudadanía, te quiero explicar a qué tenías derecho como ciudadano romano. Tenías derecho a apelación
luego de un juicio, o sea, tú podías apelar, algo que no era para todos, ¿eh? O sea, si tú eras ciudadano, podías apelar a ese juicio y decir, yo no estoy de acuerdo. De hecho, Pablo lo usa varias veces, ¿no? La disputa, ¿no? De, sí. Voy a disputar esto que tú me estás levantando. Amén. Y ese era un beneficio del ciudadano. Un beneficio. A alguien no ciudadano ahora sí que le dirían, cállese, ¿no? No. Incluso él, cuando está con Festo, él apela a Roma, por eso lo llevan en ese viaje a Roma, ¿no? Porque él no está de acuerdo con el juicio que le dan. Tenía también derecho a la exención del servicio al imperio, o sea, podía no, digamos, ir al servicio militar, algo con lo que sería algo parecido, ¿no? Que, sí. Digo, mucho más rudo, ¿no? Aquí en México así le llamamos, ¿no? Así le llamamos, sí. Nacional, sí. Pues Pablo, como romano, tenía derecho a no hacerlo, si no quería. Tenía también derecho a escoger entre un juicio local o romano. Wow. No solo apelar a alguien más, sino a decir, no, mi juicio no quiero que se lleve aquí, quiero ir allá, ¿no? A Roma. Oh. Tenía también la protección ante formas degradantes de castigo como los azotes. Y alguien tal vez que no esté de acuerdo con la Biblia va a decir, primer error de la Biblia porque a Pablo lo azotaron. Pues vamos a ver cuando lo azotaron lo que les pasó. Para los que, y digo, no sé si hay... Danos una probadita. Una probadita, mi hermano, porque para los que son de México, y a lo mejor algunos van a decir, ¿qué dice este mundano dando este ejemplo, verdad? Pero hay un corrido muy, muy conocido aquí, mi hermano, que yo no sé ni cómo se llama el título, pero dice una frase, yo no maté a Camarena. Creo que lo he escuchado. ¿Crees que lo he escuchado? No sé mucho de... ¿Te traigo la guitarra, bro? A ver, okay. El bajo sexto. El bajo sexto. Bueno, es que esto que voy a decir, este corrido, tiene un contexto histórico en México. Oh, okay. Voy a ser breve con esto, pero... Hace años, como en los 90s, okay. Si no es que antes, me corrigen quien no esté viendo, pero el narcotráfico en México, que siempre ha existido, desde siempre, Estados Unidos de alguna manera quería controlar, pues mandaron a un agente que se apellidaba Camarena. Okay. Este agente estuvo investigando, bla, bla, bla. No debían matarlo, eso era... Matar a un agente de la DEA, bro, en ese tiempo era darle entrada casi a todo el ejército y decir, vamos a acabarlos a todos. Sí. Y luego de la DEA. De la DEA y americano, bro. Oh. Entonces, cuando sucede aquello, ahorita voy a explicar por qué estoy diciendo esto, ¿no? Cuando sucede aquello y matan a este agente, que yo desconozco si en ese tiempo las personas que lo asesinaron sabían a quién estaban asesinando. ¿Qué? Cuando empiezan a investigar quiénes fueron, todos la frase, por eso se dice el corrido así, yo no maté a Camarena. Todos. Ajá, sí, claro. Wow. Algo similar, y digo, va a pasar con Pablo, es decir, no me habían dicho que era ciudadano romano. Avísenme, sí. De este ciudad, porque flagelar o denigrar a un romano con la cruz o con los latigazos era meterte en problemas, ¿no? Y a lo mejor lo voy a adelantar un poquito también, ¿eh? Pero por ejemplo, vemos el ejemplo, me voy a ir un poquito más adelante, cuando vemos a Cristo, mi hermano, que es castigado, que es golpeado, Amén. Es azotado, porque no tenía una ciudadanía romana. El castigo romano de que estás hablando, ese denigrante, no era para romanos. No era para precisamente. Romanos, exacto. Y según lo que tengo entendido también, por ejemplo, una muerte de romano a romano, del mismo ciudadano, en el dado caso que te encontraran culpable, claro. En esa parte de decir, una muerte rápida, claro, para que no sufra. Sí. Porque de alguna manera es mi compatriota, ¿no? Entonces era el degollado, ¿no? Pero para un extranjero era, pues tú no eres romano, yo no voy a ser considerado contigo y claro. te voy a dar una muerte dolorosa, digna, digamos, una muerte digna, sí. Para el romano. Para el romano. Que déjame decirte que en algunas ocasiones esto no... O sea, trataban de cumplirlo y en la historia nos demuestra que algunas veces no lo hicieron así, pero me explico. En la historia hay un esclavo llamado Espartaco, así se le conocía. Un gladiador que era un esclavo. Ajá, se rebeló, pero a este gladiador lo siguieron también muchas otras, se sumaron a su causa incluso algunos romanos. Wow. Bueno, cuando cae Espartaco junto con muchos esclavos, algunos ciudadanos romanos también fueron
culpados de ayudarlos, vaya, como con la época de Hitler, ¿no? Cuando ayudaban a los judíos. Bueno, estos romanos dijeron, este emperador, no me acuerdo si fue Augusto, la verdad, ahorita se me olvida, hizo un camino de cruces con todos estos esclavos que habían rebelado contra Roma, y entre ellos había uno que otro romano. Sí. Pero el haber ayudado a esta rebelión los consideraba ya como traidores de traidores, la paz, ¿no? exacto. Sí. Y eso sí los hacía dignos de la cruz. De una cruz, o sea, que la cruz para el Imperio Romano era de las más humillantes, ¿no? Era humillar y decir, no se te ocurra levantarte contra Roma porque esto te va a pasar. Ándale, Sí. mira lo que te corresponde si te rebelas contra mi Imperio Romano, ¿no? Claro, de hecho lo mejor que le podía pasar a alguien que iba a la cruz era morir antes de la cruz. De hecho, algunos morían en la misma flagelación. Wow, pero se me puso la piel chinita. Sí, sí, y sí. de verdad no te miento, mira, todo lo que soportó Cristo. Amén. Y dijo, no, hasta llegar ahí. Hasta llegar ahí. Porque, exacto, o sea, muchos me han dicho, yo aquí me quedo, ya para qué la juego, ya Sí, no sí. soporto. Y todo ese dolor, ese sufrimiento, por causa de nosotros. De nosotros, mi hermano. amén. Wow, qué impresionante. Amén. Adelante, mi hermano. por favor. Amén. Entonces, tú dirías, bueno, si un romano tenía todos esos beneficios y Pablo era romano, de hecho, el ciudadano romano lo dice varias ocasiones, pues qué fácil, yo hubiera dicho, también yo soy romano. Sí. Pero no era así de sencillo, bro. Tenías que comprobar tu ciudadanía y de hecho mentirle a un pretor o a un militar romano y decir, yo soy romano. Si se comprobaba que no lo eras, mi hermano, te iba peor todavía. O sea, había una manera de castigo, tanto para el no romano, tanto para el que se decía romano y no lo era. Entonces, para que Pablo dijera soy romano era Por porque... mentiroso, ¿no? Amén. O sea, era porque él sabía. Y algunos historiadores de este diccionario mencionan que tal vez él llevaba una placa de cera que funcionaba como certificado de nacimiento en aquel tiempo. O... Sí, sería como el ID para nosotros, ¿no? La credencial del lector. Sí. Yo soy mexicano, mira mi INE, ¿no? Claro, claro. El americano, su ID dice, yo compruebo que soy, o mi acta de nacimiento, ¿no? Así ¿verdad? es. Entonces, a la mayoría de los que afirmaban ser ciudadanos romanos se les creía. O sea, tú decías y te creían. ¿Por qué? Porque la pena de decir mentiras o de hacer un fraude de no ser romano era la muerte. Wow. O sea, entonces, no era tan fácil como decir, soy ciudadano romano y déjenme en paz. No. Tenías que poder... Que tener esa evidencia para Claro. poder llegar y decir, bueno, en caso de que me lleguen a cuestionar o que me pidan evidencia, pues aquí está, porque, pues, ahora sí que como dicen así, ¿no? De burrito, digo que soy romano cuando sé que si me llegan a pedir el papel, Claro. oye, pues resulta que no. O en algún trámite, ¿no? Que saliera, Sí, porque sí. recordamos los impuestos, todo eso. A veces pensamos de una manera como bien arcaica y porque no había internet, no, había registros de dónde habías nacido, tanto así que cuando José y María son llamados a declarar impuestos, por así decirlo, o sea, ¿cómo era? A hacer esto que hacen ahorita los que pasan de casa en casa para registrar el censo. Tú podías decir, no, pues no voy. Uy, así te iba, mi hermano. O sea, ya sabían cuántos eran. Entonces, no era algo tan sencillo, pues, de disfrazar. Entonces, este apóstol Pablo, del que estamos hablando, creció en Jerusalén. Por lo tanto, hablaba varios idiomas. Ya hablaremos más de eso. Tenía influencia de la cultura gentil. Tenía, de hecho, más influencia de la cultura gentil que de la cultura judía. Lo que mencionabas ahorita, ¿no? A lo mejor él sí conocía los uchepos y los burritos y no. Conocía de toda esta gastronomía. Fue educado en Jerusalén, en el judaísmo, conforme a las tradiciones de sus antepasados. Para quien está tomando nota, lo vemos en Hechos 22:3. Y la Mishnah, que era lo que ellos leían, ¿no? Enseñaba que a los 5 años... uno es apto para la escritura. Fíjate, desde los 5 años ya era un hombre, en el caso de hombre ya era, a los 5 años, Apto para la escritura. Y que no cualquiera tenía ese privilegio de escribir o de aprender a leer en ese entonces, ¿no? Claro. ¿No? O sea, si era... No era como ahorita de, ya mételo al kinder y es obligatorio, ¿no? Sí, O sí, en la primaria y sabes que todo, aunque no aprendas, pero tienes que ir, ¿no? Era realmente un privilegio. Un privilegio. Aprender a leer y escribir en ese entonces, ¿no? Sí.
A los 10 años para la Mishnah y a los 13 para el cumplimiento de los mandamientos. Ya se le hacía responsable. Entonces, a los 13 años, ¿no? Yo ya me hice responsable como a los 30, pero... Sí, yo mejor no voy a hablar. Entonces, bueno, digo, a veces me pregunto a qué edad, pues más o menos a los 13 años, bueno, así lo consideraba la cultura judía. Amén. Y a los 15 para el Talmud y a los 18 para la cámara nupcial. Entonces, a los 20 para seguir un llamado y a los 30 para la autoridad. Recordamos que nuestro Señor empieza su ministerio como a los 30, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿cómo? Exacto, eso justo me robaste la palabra que está. ¿Cómo hace match, no? Con esta correlación, wow. Sí. Entonces, Hechos 22 dice que fue instruido y ya vamos a hablar en otro podcast más a fondo. Esto es como un por encimita. Sí. Instruido por Gamaliel primero. Ya vamos a hablar de este hombre. Un miembro del Sanedrín, sí, que se menciona en Hechos 53, 39. Entonces, volviendo un poco al libro de César Vidal, César nos habla que ha habido mucha manipulación respecto al personaje de Cristo, al personaje histórico, ¿no? Nos quieren vender como un Jesús ya ni siquiera histórico, que digo, la historia de él no se puede negar, pero algunos quieren detractar y decir ni siquiera históricamente cuando hay mucha prueba. Tan solo, ¿no? El antes de Cristo y después de Cristo. Después de Cristo, mi hermano, ¿no? Bien. Entonces Jesús dijo que si a él lo persiguieron, si a él le fue mal, no esperemos que a sus seguidores les vaya mejor, ¿no? Entonces, y Pablo fue alguien que también su contexto histórico ha sido muy, muy maltratado, vaya. Se culpa, por ejemplo, a Pablo de mitificar a Jesús, o sea, de que Pablo le dio esa como al ser griego, o sea, al conocer ciertos personajes griegos, dioses griegos, personajes como Hércules. Lo hizo como mitología griega, de alguna manera. Claro, o sea, culpan a Pablo de que él quiso mitologizar, por así decirlo, a Jesús, hacerlo mitad hombre, mitad Dios. Pero vemos que en los evangelios no solo Pablo habla de eso, ¿no? O sea, de su deidad, vaya, de la deidad de Cristo, pero se culpa a él de mitificar a Jesús, de un hacedor de milagros a hijo de Dios, o sea, de hacer esa transición. Hablan de un Pablo helenizado, o sea, de una cultura helénica del griego, que desarrolló su teología sobre bases helénicas. O sea, ven a Pablo como alguien externo a todos los apóstoles, que él veía a Jesús de una manera totalmente diferente, ¿no? Distinta, ¿no? A lo que los 12 discípulos lo miraban comúnmente o habitualmente, ¿no? Amén. Entonces, déjame citar un poco aquí el libro de César Vidal, porque él habla de que a Pablo se le veía como un oportunista religioso, ¿no? Clauser vio a Pablo fundamentalmente, un escritor, como un oportunista religioso que captó la necesidad espiritual de los gentiles, ¿no? O sea, se le acusa a Pablo de aprovecharse de la necesidad. Recordemos que en ese tiempo el judaísmo era el centro, ¿no? Tú querías ir a Dios, tenías que ir a Jerusalén. Entonces, personajes como este escritor Klausner menciona que Pablo se aprovechó de los gentiles y vio la necesidad de un Dios único, y que él fue que metió esta mentira de Jesús. Y no te vayas, bueno, me gusta porque, fíjate, desde ese entonces, ¿no? Y ahora hoy en día muchos precisamente dicen, es que si crees en un Dios, una, porque eres de mente débil, ¿no? La segunda, porque tienes la necesidad de algo y lo desembocas en un Dios que ni siquiera ves o ni siquiera conoces, y que a lo mejor ya se claro, más apologéticos, ¿no? Sí. Pero que de alguna manera también la sociedad hoy en día de alguna manera tiene el mismo pensar muchas veces, de decir, ¿sabes qué? Ese es un Dios, pero imaginario, un Dios que te haces, un Dios para las mentes débiles, un Dios para personas que necesitan tener ese padre que no tuvieron físicamente y que en él lo pueden encontrar, ¿sí me explico? Así es, y dices, híjole, brother, y ves que los tiempos a veces
siguen siendo los mismos a veces en muchas ocasiones, pues, ¿no? Sí, los argumentos que no son nuevos, de hecho. No son nuevos, ándale. Así es. Entonces, también Taimiyá, otro apologeta, pero del ateísmo o de la contrarios a la fe cristiana. Ajá, sí. Decía que Pablo creó una religión de dos religiones, una religión de los profetas monoteístas y de los idólatras. Checa, dice que él hizo esta unión. Vamos a ver qué tanta evidencia hay, ¿no? Para esa afirmación, que yo llamo afirmaciones gratuitas, cuando no ofreces nada para respaldarla, solamente pues lo dices, ¿no? Como algo que lo avientas al aire, ¿no? Y a ver, chicle y pega. Entonces, a Pablo se le atribuyen doctrinas como la Trinidad. Para mis estimados amigos testigos de Jehová, que me encanta platicar con ellos. Sí. Pero precisamente, fíjate, estos detractores del cristianismo culpan a Pablo de inventar la doctrina de la Trinidad. Entonces, aquí encontramos estos dos grupos, el detractores del cristianismo y doctrinas como los testigos de Jehová, que niegan la deidad de Cristo, encontrándose mutuamente y diciendo, estos por este lado diciendo, la Trinidad no la encuentro en la Biblia, y estos de aquel lado culpando a Pablo de inventar la Trinidad. Exacto. Entonces, y bueno, nomás hay que aclarar que efectivamente la palabra Trinidad no está en la Biblia, ¿no? Claro. Pero la Biblia da evidencia de la Trinidad de Cristo. Es como decir, bueno, la palabra Biblia tampoco está en la Biblia. Está, la palabra Pentateuco tampoco está en la Biblia, pero es palabra de Dios, ¿no? Amén. Entonces, ya son temas a lo mejor. Sí, a lo mejor un día hablamos de... Ya vamos a platicar de eso también. Entonces, se culpa a Pablo de darle la centralidad de la cruz, porque precisamente la mayoría de los evangelios se habla del evangelio del reino. Pero Pablo, si te fijas en sus cartas, habla del evangelio de Cristo. Y yo predico la cruz, dice. Entonces, se culpa a él, estos lo culpan de dar esa centralidad de la cruz y de la práctica de la cena del Señor. O sea, se le atribuye a él, pues, como... Y es bien interesante, ¿eh? Porque, por ejemplo, esto que mencionabas de la cruz, que muchas veces era la importancia de lo que comentábamos al inicio, de decir, oye, ¿sabes qué? Es importante ver los contextos para analizar el texto. Sí. Porque si nos enfocamos solamente, por eso después idolatramos a una cruz. Y creemos que esa cruz es la que tiene el poder, y vamos, incluso hasta le rezamos a esa cruz, le pedimos a esa cruz, cuando realmente Cristo es el que utilizó eso como instrumento, ¿no? Para venir y pagar por nuestros pecados. Amén. Pero muchas veces viene ese tipo de detractores, como comentas, dices, híjole, sí predicaba la cruz de Cristo, predicaba eso, pero cuando sacas de contexto eso, lo llevas a otro extremo. A otro extremo donde dices, híjole, eso ya no es bíblico, ¿no? Entonces sí es importante analizar todo ese tipo de contextos. Claro. Y que sale después culpa, ¿no? A Pablo de este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones, sí. Digamos, de patentar el cristianismo, ¿no? El que dijo, bueno, ahora que algunos conspiranoicos dicen que la Biblia fue inventada para manipular masas, ¿no? Sí, como que Pablo patentó el cristianismo, se le ocurrió la idea de patentarlo para traerlo hasta este tiempo. Bueno, ahora, ¿cuál fue la razón del triunfo de Pablo? ¿Qué habrá llevado? Obviamente fue Dios, ¿no? Pero en su contexto, ¿qué habrá llevado a Pablo a tener un éxito que personas como Pedro, que estuvo cerca con él, Juan, diferentes apóstoles, que hablamos que Pablo tuvo un renombre tan solo epistolar bastante? Tenía currículum, Pablo. Claro. Sí, o sea... Si alguien tenía de qué jactarse, era él. Era mi hermanito Pablo. Sí. Y me quedo, por ejemplo, me encanta esta cita, la voy a tomar, yo sé que en algún momento la vamos a decir. Claro. Pero la de Filipenses 3, no sé si recuerdas. Amén, dale. 4, donde dice, nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos, dice Pablo. Si la salvación dependiera de la circuncisión, dice Pablo, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Y dice, y ahí te dice como los porqués, ¿no? Que es lo que comentábamos. Dice, me circuncidaron a los 8 días de nacido. Pertenezco a la nación de Israel. Yo soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de fariseos. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Dice, nadie puede culparme de no haber cumplido la ley, mi hermano.
Es impresionante currículum de Pablo. Y sabes que se quedó corto Pablo. Sí. Porque, mira, la razón del triunfo de Pablo estuvo mucho, y como padres ahorita y de hijos pequeños creo que lo podemos captar mejor, pero estuvo mucho en su educación. La educación, hablando ya de lo intelectual, ¿okay? O sea, su educación era superior, había viajado más, conocía más caminos, o sea... Era como un whitezica, ¿no? Más o algo menos. así, más o menos, se tomaba, no se tomaba como fotos con gente vendiendo cosas, pero su visión de la mitología fue mucho más allá. O sea, él conocía la mitología griega, que por ejemplo otros autores del Nuevo Testamento que estaban limitados a un contexto judío. Sí, correcto. O sea, ellos todo lo que conocían era un Dios monoteísta, un solo Dios. Uh-huh. Pablo no. Él había visto Caballeros del Zodiaco de pe a paro, o sea, él conocía de dónde venían las 12 casas. Él sí se sabía esa parte y supo diferenciar y decir, ok, esto es mitología, esto no es verdad. Sí, correcto. O sea, para aclarar, ¿no? O sea, él sabía. Y quieren algunos, por eso, desvincular a Pablo del Jesús histórico, ¿no? De decir, bueno, él era un judío helenizado que tiene una visión diferente, y de hecho en eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Y bueno, no diferente, pero otra perspectiva, vaya, o sea, viéndole a él desde otro ángulo. Pero no quitando el centro de todo, que era Cristo. Amén. ¿Amén? Ajá. Entonces, Pablo tuvo lo que me gusta siempre llamar, y de hecho hay un libro muy interesante que se llama Fe Razonable. O sea, sí, no. Pablo tenía una fe razonable, bro. Sí, o sea, sí. Ya vamos a hablar de dónde nació. Porque el lugar en que nació, mi hermano, era un lugar tremendo. O sea, si tú querías conocer. Algunos han examinado de manera crítica todas las fuentes, y alguien que ha hecho esto de manera crítica es César Vidal. Este libro no es solo un comentario de la vida del apóstol Pablo, sino realmente es un buen estudio, una buena investigación histórica. Sí, claro. Ha extraído todas las fuentes, resultados, y ha volcado las fuentes y los puntos de vista previamente asumidos de algunas personas como musulmanes, católicos, modernistas. Entonces, ese enfoque propio de la ciencia histórica es el respetado y utilizado por el autor en esta obra, dice él. O sea, él te viene a presentar lo que históricamente se ha hecho. César Vidal, que yo a veces lo llamo el apóstol Vidal, del tiempo, de broma, obviamente, no creo que él aceptaría ese título, para la realización de una investigación rigurosa de carácter histórico. Sí, entonces, de verdad, si tiene la oportunidad y vamos a hacer este estudio de nuestro hermano Pablo, basados en obviamente la palabra de Dios, claro, pero tomando como comentarios de este estudio histórico precisamente que comentas de César Vidal. De verdad, si tiene la oportunidad de leer este libro, mi hermano, ¿se los recomiendas? Oh, que sí se los recomiendo, mi hermano. Todavía lo estoy disfrutando. Sí, de verdad es un manjar, de verdad, este libro. Si tienes esa oportunidad de poder comprarlo, o que alguien te lo preste, ahí que si alguien sabes que lo tiene, hey, préstamelo para leer. Claro. De verdad, no te pierdas esta oportunidad. Yo creo que, por ejemplo, yo estoy más gordito, mi hermano. Tú ya chorro, pero no. Si a los que les gusta la carne, mi hermano, es un vistecito. Es ese vistecito rico, ¿sabes? Que realmente lo lees y dices, wow, lo disfrutas, mi hermano. Realmente se disfruta. Claro, y el autor, y ya cerraríamos con esta primera introducción. El autor hizo de hecho una tesis que ganó el premio extraordinario de fin de carrera. Dice, aunque la figura de Pablo contaba con un papel destacado en la tesis doctoral en historia del autor, el autor César Vidal, tesis que tuvo la máxima calificación y fue galardonada con el premio extraordinario de fin de carrera. Entonces, Pablo, el judío de Tarso, que obtuvo por unanimidad en el 2016 el premio de biografía Algaida. Wow. Entonces, es un aporte distinto. Si lo que buscas es un libro para devocional, este no es el libro. Si lo que buscas es un libro, no sé. Este libro no es una obra de teología,
ni un comentario de los hechos o de las cartas paulinas, aclaramos. Aunque las referencias a ambas resultan ineludibles, o sea, no se pueden evitar. Sí, exacto. Pero es un libro de historia. Entonces la metodología de César Vidal ha sido el enfoque histórico de exacto, Pablo. De Pablo. De que realmente existió Pablo, ¿no? Para quien pueda dudar. Exacto. Y de hecho hay hasta César Vidal, haciendo un poquito de referencia, hay uno que no recuerdo cómo se llama el título, de que realmente evidencia que Jesús sí existió, Jesús el Mesías, Jesús el Maestro. No se me fue ahorita, más que un rabino. Más que un rabino, así exacto, es, exacto. sí. Porque en ese libro también desmiente y dice, bueno, Jesús fue más que un maestro, claro, fue más que un rabino. Dice, Jesús fue nuestro Salvador, amén, fue nuestro Señor. Dios en la carne. Sí, me explico, exacto. Entonces, los libros de alguna manera César Vidal presentan este contexto histórico y bibliográfico, mi hermano, de lo que eran estas personas, por así, personas físicas, que eran nuestro hermano el apóstol Pablo. Entonces, si tienes la oportunidad, mi hermano, cómpralo. Ahí está en Amazon, está en Mercado Libre. Di no a la piratería, por favor. Piratería, sí, porque va a ser bien fácil descargar el PDF. ¡Ay! Claro. ¡Ay! Pero mi hermano, de verdad, consigue los libros, di no a la piratería, precisamente. Amén. Como cristianos debemos de hacer lo correcto. Claro. De hacer lo correcto. ¿Y por qué no apoyar estas causas de estos hermanos, no? O sea, lo que él invirtió en estudiar en esto, la verdad no creo que yo esté pagando por No, este... Y es como, este libro yo lo veo como cuando estás en la escuela y que te mataste toda la noche, mi hermano, haciendo todo el ejercicio, y llega el otro y me dice, ¿me pasas la tarea? Y te dice, ahí está. Órale, ahí está. Ahí, cópiala. Y es precisamente, no sé cuántas horas se llevó. Tú eras de los que les decía, mi hermano, mejor estudia, no te lo... O así les pasabas la tarea, bro. No, yo era más barrio, mi hermano. Más barrio. Órale, ahí está. Porque después también recibía ahí. Okay. Era recibir. Confesando nuestros pecados. Confesando nuestros pecados. Amén. Y yo creo que, o sea, si tú ves este libro, hay también muchas horas de estudio, claro, horas de investigación, días, meses, años incluso, mi hermano. Sí. Entonces, realmente es algo muy provechoso la letra de este hombre, ¿no? Claro, sí. Entonces con eso cerramos esta sección. Vamos en el siguiente podcast vamos a hablar de Tarso en Sicilia, del capítulo 1 del libro, que ahí ya es donde vamos a hablar bien de su background, ¿no? De dónde nació, dónde estudió, más del contexto histórico todavía. Yo debo confesar, mi hermano, que sí, tampoco es una literatura muy fácil y digerible, ¿eh? Okay. Realmente a mí sí se me complicó un poquito, no, soy más burrón, ¿no? Pero sí, cuando vienes a estudiar, por ejemplo, todo lo de Sicilia, sí es importante a lo mejor meterte a internet para ver los mapas, ¿no? Es un buen consejo que das, ¿eh? Porque sí, yo estuve leyendo, me dice, bueno, sí está bonito leerlo y que de Sicilia y que acá, pero dije, oye, pero a ver, mi mente no lo relaciona del todo, ¿cuánto era la distancia más? ¿No? Claro. Entonces me metí a Google y entonces dije, ¿dónde estaba Sicilia? Si dice que actualmente está ahí. No era Cecilia, entonces no era Cecilia, ok. La Cecilia, ¿Dónde quedó la Cecilia? No, cuando vienes sí es importante ver, por ejemplo, mapas. Claro. Ver más o menos los recorridos y decir, oye, si estaba aquí, se fue para acá. Ya me empieza a hacer sentido todo, ¿no? Empiezas a imaginar. Entonces, sí es importante, te digo, porque también te mete a mucha historia de la cultura romana, sí, hermano. Se va a meter ahí en la mente, ¿no? De ellos, de cómo veían. Y de repente yo dije, caray, estos hombres yo jamás los había escuchado de Roma. Me meto a estudiar a estos emperadores, a estos personajes romanos. Y dices, híjole, ya entiendo un poco más el contexto de cómo Pablo estaba escribiendo en ese entonces, cómo se viene toda esta historia de Pablo. Sí, un trabajazo, mi hermano. Claro. Un trabajazo, definitivamente, ¿eh? Fíjate que lo iba a forrar, pero sentí que se iba a ver más feo, pero es de verdad una joya. Sí, es una joyita, mi hermano, la verdad. Hermano, pues nos despedimos. No sé qué quisieras decirle a los... espero que me puedas acompañar. En esta travesía. Claro, espero, mi hermano, de verdad. Sí, de verdad, yo también espero. Puedas estar. Y vamos estudiando juntos, la vida de nuestro hermano Pablo. Esperemos vengan más proyectos de este tipo y poder compartir no tan solo lo que nosotros estamos viviendo en este entonces, de decir que estamos aprendiendo de nuestro hermano Pablo, desde sus cartas, desde las cartas paulinas, de toda la vida de él,
porque al fin de cuentas todo nos lleva a Cristo. Amén. Todo nos lleva a Cristo. Entonces, mis hermanos, de verdad, esperemos también, nuestros hermanos que nos ven del otro lado, Claro. van a acompañarnos en esta travesía de entender y conocer más a nuestro hermano, a Pablo el apóstol. El apóstol a los cristianos. De los cristianos, mis hermanos. Amén. Entonces, Jorge, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti, mi hermano. Un honor. Este proyecto con los demás hermanos, ¿no? Un honor tenerte en el podcast y muchas bendiciones a todos. César Vidal ha llamado el libro Apóstol para las Naciones, pero ya diremos por qué pusimos apóstol a los cristianos, ¿no? Sí, está interesante, ¿eh? Ok. Está bien rifado este brother, ¿eh? Está bien rifado. Gracias, mi hermano. Ojalá que puedan acompañarnos en los demás estudios. Dios los bendiga. Dios nos lo bendiga.